Una ensalada es mucho más que la suma de ingredientes. Se vuelve especial por la forma creativa en que se mezclan. Bienvenidos al podcast Ensalada Creativa con Ana María MJ. Aquí imaginamos que cada episodio es un ingrediente para inspirarte y desarrollar tu potencial creativo. ¡Comencemos! ¿Y por qué no conocemos la historia de grandes mujeres en el arte? Es una pregunta popular y desde ya déjame decirte que no es la falta de talento. Sin embargo, históricamente han existido instituciones y sistemas opresivos que han impedido o dificultado a mujeres a través de los tiempos alcanzar el nivel de reconocimiento justo que sus contemporáneos varones han recibido tanto en el arte como en otros ámbitos. Entendiendo esto como un tema de máxima importancia, hoy hablaremos de la historia y obra pictórica de tres mujeres artistas fenomenales, quienes fueron pioneras en su estilo, rompieron paradigmas, enfrentaron obstáculos y a pesar de todas esas dificultades, lograron hacer que su obra trascendiera el paso del tiempo. Hoy son ejemplo e inspiración para todos nosotros, así que conozcamos las maravillosas historias de estas tres mujeres que además de ser talentosas pintoras, también fueron inteligentes mujeres de negocios. Como veremos en la historia de nuestra primera artista del siglo XVII, acceder al conocimiento en esa época era difícil. Y si eras mujer, ¿qué te digo? El tema se complicaba a la octava potencia o mucho, mucho más. Te voy a contar una cosa que honestamente sí pienso muy seguido y es la maravillosa oportunidad que tenemos de vivir en estos tiempos, en donde el acceso a la educación es cada vez más fácil. El único problema de tener las cosas fáciles es a veces que solemos volvernos un poco perezosos. No digo que sea tu caso, no lo sé, nadie se me ofenda ni se me alebreste, pero en general sí es posible que sentir las cosas fáciles nos haga postergar la acción. Decir, bueno, luego lo hago. Es por eso que te invito a hacer un compromiso contigo mismo y fomentarte, promoverte el autoaprendizaje. Este mundo está cambiando tanto y tan rápido que aprender a aprender, o sea, aprender a ser autodidactas, ya es una cosa básica. Skillshare es nuestro patrocinador y su nombre significa skill, habilidades, share, compartir. Y así que como su nombre lo dice, es una plataforma educativa en donde se comparten habilidades. Por el precio de un café económico tienes acceso a miles, de verdad, miles de clases de múltiples temas con profesores líderes en su industria, incluyéndome. No sé tú, pero para mí eso suena como una oportunidad increíble. Así que prométete a ti mismo que desde ya, en esta ocasión lo vas a checar. En las notas del episodio encontrarás un link especial que te permitirá probar la plataforma de Skillshare por un mes gratis. Si te gusta, te quedas, ya vimos que es súper accesible, un café económico prácticamente, y si no te gusta, lo cancelas sin ningún cargo o compromiso. Actualmente tengo 2 clases ahí y continuamente estoy creando más. Así es que nos vemos en Skillshare y continuamos con la historia de estas mujeres artistas. Artemisia Gentileschi,
pintora barroca italiana, quien es considerada como la primer mujer artista que fue capaz de vivir y mantenerse a través de su trabajo de arte, la pintura. Ella vivió en la primer mitad del siglo XVII, nació en Roma y murió en Nápoles. Y aquí te cuento su historia. En esa época, en el siglo XVII, para poder ser artista tenías que primero comenzar como aprendiz o ayudante de alguno de los grandes maestros. Por lo tanto, si eras mujer, realmente las puertas estaban cerradas para ti. Sin embargo, ella era hija del pintor toscano Horacio Gentileschi, quien era viudo y tenía 3 hijos varones y Artemisia. En esa época las calles de Roma estaban acechadas de cualquier tipo de peligros, por lo tanto ser mujer y salir a la calle era una cosa sumamente peligrosa, así es que Horacio prefería que su hija se quedara en el taller ayudándole y de esa manera empezó a formarla, no tanto con la intención de prepararla profesionalmente para convertirse en artista, sino como por tener un ayudante y inmediatamente notó el talento de su hija que era mucho mayor comparado con el de sus hermanos. Entonces era fácil para ellos tener esta dinámica en la que Artemisia se convertía en su ayudante. Y hay que pensar, cuando estamos hablando de historia, hay que pensar en todas las cosas que era ser pintor de esa época. Ahorita nosotros muy fácil vamos a la papelería o incluso en internet y compramos pinturas y lienzos y pinceles y todo eso, cosa que artistas de esa época no tenían tanta facilidad. Ellos tenían desde que mezclar los pigmentos con los aceites, etc. Entonces Artemisia le ayudaba a su padre con todas esas cosas y poco a poco fue aprendiendo de la escuela romana, de Caravaggio, del naturalismo de su padre, y su padre también estaba muy influenciado por Caravaggio, quien fue un pintor italiano que se caracterizaba por la forma realista de sus figuras humanas, tanto en lo físico como en lo emocional, y un uso muy dramático de la luz que después fue conocido como el claroscuro o tenebrismo. Caravaggio fue una de las personas claves en la formación de la pintura barroca y su influencia fue tan profunda que incluso se puede rastrear en la obra de grandes maestros como Pedro Pablo Rubens, Rembrandt, Diego Velázquez, entre otros quienes también fueron llamados caravallistas. Una de las principales obras de Artemisia es Judith y Holofernes. Se trata de una historia bíblica en donde Holofernes, quien es un general, está a punto de destruir la ciudad de Betulia. Entonces, Judith junto con su sirvienta entran a la tienda de Holofernes y una vez que éste se encuentra ya un poco pasado de copas y está tirado en la cama, deciden asesinarlo. Gracias a eso, Judith salva a su pueblo y se convierte en la heroína. Esta misma historia bíblica ha sido representada por muchísimos artistas. Sin embargo, es muy interesante ver la comparación de la obra de Caravaggio y la obra de Artemisia. En las notas del episodio les voy a dejar muchísimos links de referencias, entre ellos un artículo en donde compara ambas obras y es un claro ejemplo de cuando el alumno supera al maestro. En este caso, Caravaggio era el maestro, Artemisia era su alumna y el mismo Caravaggio decía: no deben solo mirar mis cuadros, no deben contemplarlos, deben sentirlos. Y cuando vemos la obra de Artemisia, que muestra a una mujer fuerte representando a Judith junto con su criada y ambas luchando contra el fuerte Holofernes para poder asesinarlo y así salvar a su pueblo, mientras que el cuadro de Caravaggio muestra a una Judith un poco como angelical, un tipo de mujer idealizada, poco realista, y en el claroscuro de Caravaggio el uso de la luz era súper importante y era la luz justo lo que jalaba la atención. Entonces
Cuando vemos el cuadro de Caravaggio, la luz y el punto focal de donde está la atención es en el pecho de la mujer, en el pecho de Judith, un poco como diciendo que no importa qué esté haciendo esta bella mujer, es bella, y como idealizándola, y un poco como de objetificación, porque Judith de Caravaggio aparece así como decapitando a Holofernes, así como que ¡ah! Y justo por eso Artemisia se vuelve tan importante, porque es la primera mujer en pintar esos temas históricos, esos temas religiosos, bíblicos, que además era algo como no tan temas de mujeres, o no había artistas mujeres, y ella reinterpreta esas mismas historias desde una perspectiva femenina, en donde la mujer es fuerte y le da vida y carácter a todas estas heroínas de la Biblia tomando acción. Una de sus características es justo pintar a mujeres fuertes, capaces, enérgicas. Y de hecho muchas veces esta obra ha sido considerada que es una forma de representar como una venganza y una rabia del abuso que vivió Artemisia en su tiempo, porque cuando ella tenía 18 años, su padre permitió que entrara al taller en donde ella también ayudaba un artista que se llamaba Agostino Tesi, y quien violó a Artemisia cuando ella tenía 18 años. En esa época, la violación de una mujer virgen era considerada como una falta al honor de la familia. Se consideraba un problema económico porque afectaba la reputación de esta joven mujer, y de esa forma le impedía la posibilidad de casarse y dejar de depender de la economía familiar. Así es como se veía la violación en esa época, cosa que ahorita ya sabemos que es un abuso sexual y un atropello a los derechos humanos. Sin embargo, en el siglo XVII, el violar a una mujer virgen era atentar contra el honor de la familia. Sin embargo, si el violador le decía, bueno, pues nos casamos, era como una forma de compensarlo y estaba relativamente ok. La gente quedaba satisfecha, no había tanto problema desde el punto de vista de la ley. Entonces, Agostino Tesi abusa sexualmente de Artemisia en varias ocasiones, y todo el tiempo la está manipulando y le está diciendo de tú eres mía, nos vamos a casar, etc. Artemisia trata de defenderse contra él, jaloneos, golpes, etc., pero no puede, hasta que después de un tiempo su padre se entera y, muy ofendido, decide llevar a Agostino Tesi a juicio por deshonrar el honor de la familia. Artemisia es muy valiente y sostiene durante 7 largos meses su testamento de violación. Incluso fue sometida a tortura y a humillación, porque Tasi comienza a decir toda una sarta de mentiras en donde, según él, Artemisia tenía múltiples amantes y miles de cosas, ¿no? Ya saben. Entonces, desde entonces y hasta ahorita, hasta el siglo XXI en el que estamos, el tema de las violaciones sigue teniendo el problema de revictimizar a la víctima, lo que significa que la persona que ha vivido una experiencia traumática, al entrar en contacto con las autoridades y demandar ese hecho, es receptora de tratos injustos e incluso puede ser criminalizada por el mismo acto que fue receptora. O sea, es como si te roban dinero en la calle y te cuestionan, cuando vas a demandarlo, te cuestionan. Oye, pero ¿no andabas así como que con un abanico de billetes y con ganas de que te robaran? Igual y si estabas así como que medio presumido de que tenías mucho dinero y si querías tú que te robaran, ¿no? Entonces, desde entonces y hasta la fecha, no hemos podido superar el problema de que cuando sucede una violación, a la víctima en muchas ocasiones se le revictimiza, lo cual es un problema. En ese entonces, como no se creía en la palabra de Artemisia, tuvo que ella ser sometida a tortura
con un tipo de como mecates que le iban aplastando y lastimando los dedos hasta que los jueces consideraban que ya era dolor suficiente y ya había dicho la verdad. Así es que por 7 largos meses estuvo viviendo un traumático y humillante juicio. Que además tengan en cuenta que ella era pintora, muy talentosa, entonces estaba exponiendo sus manos, su talento. En ese juicio se encontró que Tassi, además, ya estaba casado, se había casado después de haber violado a Artemisia, por lo tanto no podía cumplir su palabra para remendar la ofensa según las leyes de la época. También había cometido incesto con su cuñada y planeaba robar obras de Horacio. Así que en conclusión era un tipo de lo peor que al final resultó ser considerado culpable, pasó un año en prisión y se le exilió de los estados pontificios. La documentación de ese juicio le ha dado una lectura feminista de Artemisia en la segunda mitad del siglo XX y justo después de ese juicio, un mes después, Artemisia contrae matrimonio con un pintor florentino y eso le hace recuperar su honor frente a la sociedad italiana de la época. Se van a Florencia, en donde comienza a tener gran éxito y se convierte en la primer mujer aceptada en la Academia de Dibujo de Florencia y está en la corte, aprende muchísimo, explora su arte, empieza a hacerse amigo de grandes personas influyentes como el gran duque Cosme II de Medici, la duquesa Cristina, Galileo Galilei, quienes terminan siendo grandes amigos incluso después de que dejó la corte, y el sobrino de Michelangelo Buonarroti, que en ese momento él está planeando construir la casa Buonarroti en Florencia en memoria de su antecesor, y le pide a Artemisia que pinte una obra que actualmente se encuentra en el techo de la casa Buonarroti, que es la alegoría de la inclinación o vocación, y es una obra grande de unos 52 por 61 centímetros, de óleo, maravillosa. Se las dejo en las notas del episodio porque sí me parece muy importante que en paralelo de que van escuchando y aprendiendo de la obra de ella, conozcan, vean en fotografías y si se puede algún día en persona su trabajo porque es espectacular. Y el arte siempre se aprecia mucho más cuando se conoce la historia y el contexto que hay detrás. Entonces, si en algún momento tienen la oportunidad de visitar museos y visitar todos estos lugares en donde se encuentran estas maravillosas obras de arte, les recomiendo informarse y estudiar un poco para poder disfrutarlas más. Después de un tiempo, decide irse a Roma, en donde ya goza de una excelente reputación artística, tiene una muy fuerte personalidad y una red de buenas relaciones. Sin embargo, Roma resulta no ser tan lucrativa como ella esperaba. En un principio, ella, por ser mujer, no podía gestionar la parte económica de su negocio. Ella pintaba y su esposo se encargaba de los contratos y de cobrar el dinero. Después se separan, tienen una relación conflictiva y sus hermanos le ayudan, sin embargo, son abusivos y cobran el dinero. Artemisia pinta y nunca recibe dinero. Artemisia tiene 4 hijos con su esposo, sin embargo, solo una de ellas llega a la adultez, los otros mueren en la infancia y después tiene una segunda hija fuera del matrimonio a quien decide mantener y criar, cosa que habla también de ser una mujer muy valiente, porque en esa época los hijos fuera del matrimonio los mandaban a que los criaran algunas monjas. También un tiempo se va a Venecia en busca de más encargos y después a Nápoles, que se convierte en su segundo hogar. Nápoles en esa época es una ciudad rica en arte que albergó a muchísimos artistas de la época. Artemisia, además de ser una talentosa pintora, es una inteligente mujer de negocios y logra ahorrar suficiente dinero como para poder brindarles una dote a sus 2 hijas,
lo cual en esa época era una forma de asegurarles el futuro. Después, para 1638, es invitada a Londres a la corte del rey Carlos I de Inglaterra, quien era un coleccionista fanático del arte y estaba dispuesto a derrochar todas las finanzas públicas con tal de satisfacer sus deseos artísticos, y estaba realmente intrigado por la fama de Artemisia. En la corte inglesa se reúne con su padre, quien era un pintor cortesano, y ambos están encargados de decorar el techo de la Casa de la Delicie de la reina Enriqueta María de Francia en Greenwich. Padre e hija trabajan pintando juntos el triunfo de la paz y las artes. Poco después su padre muere, Artemisia regresa a Nápoles y hay confusión y poca información sobre lo que hace los siguientes años. Es considerado que probablemente murió en la plaga de Nápoles de 1656, que barrió con una gran generación de artistas napolitanos. Su tumba se encuentra en la iglesia San Juan de los Florentinos en Nápoles, la cual fue destruida en la Segunda Guerra Mundial. Después de su muerte fue prácticamente olvidada hasta el siglo XX, en donde se vuelve a encontrar y revisar su obra, y una de las principales obras, y esta parte me gusta mucho porque la primera obra que ella firma, recuerden que al principio ella era considerada ayudante de su padre y no una artista, entonces ella ayudaba pero no firmaba, y la primera obra que ella firma es a los 16 años y es Susana y los viejos. También habla de otra historia bíblica. Según la Biblia, el libro de Daniel, la joven Susana estaba tranquilamente dándose un baño y en eso llegan dos viejos rabo verdes a hacerle propuestas indecorosas. La chica lo rechaza y ellos deciden denunciarla por adulterio. Entonces iban a lapidar a la pobre y joven Susana. En eso llega el profeta Daniel, quien descubre el engaño, ya que los juicios de la época eran una barbaridad y la gente, todos en bola, reprendían a alguien sin un conocimiento verdadero de la causa. Entonces al joven Daniel, al profeta Daniel, se le ocurre una cosa que en ese momento era muy novedosa, y era separar a estos dos viejos que además eran jueces del lugar, y los decide interrogar por separado. Entonces empieza a notar que hay partes que no coinciden dentro de la historia. Y esa sencilla idea es considerada como un gran adelanto en materia de las averiguaciones e impartición de la justicia. Entonces, gracias a eso, descubren que Susana no estaba mintiendo, que Susana no había cometido adulterio y que al contrario habían sido estos dos viejos quienes habían intentado aprovechar de ella. Por lo tanto, mueren ejecutados en lugar de Susana. Esa es la historia de Susana y los viejos, y esa representación fue la primera obra que Artemisia pintó y firmó, y también la última. Hizo una segunda versión y está muy interesante verla porque esa misma historia bíblica la representaron diferentes artistas. Sin embargo, en su gran mayoría la representaban desde el lado en el que se sentían más identificados con estos viejos rabo verdes, y Artemisia brinda esta nueva óptica en la que ella está más identificada con la joven Susana y está tratando de alejarse y de detener ese acoso sexual. En las notas del episodio les voy a dejar las referencias para que vean esa primer reinterpretación de la historia de Susana y los viejos, y esa segunda, que fue su última obra. También es muy importante porque es de las primeras mujeres que trae estos temas a la luz, que lamentablemente, a pesar de tantos siglos nos separan del siglo XVII al día de hoy, siguen siendo problemas sociales vigentes. Es por eso que conocer la obra y la historia de Artemisia Gentileschi me parece de máxima importancia,
y se le considera que tiene varios rasgos feministas. Entre ellos es que ella nunca se adaptó a los modelos establecidos de feminidad, vivió con altas cuotas de independencia personal, logró ser reconocida por su valía creativa y se enfrentó firmemente a la misoginia dominante de la época. A través de su obra siempre representó mujeres valerosas que ayudaron y ayudan a construir un discurso que niega la inferioridad oral y fisiológica de las mujeres, ese discurso misógino que habla del sexo débil, y sus figuras femeninas eran protagonistas, tenían actitud, fuerza física y moral, independencia y se niegan a ser controladas. Así que les invito a conocer la obra pictórica de Artemisia Gentileschi. Y como nota especial, hay una obra de ella en el Museo Sumaya que se encuentra en la Ciudad de México. La obra también tiene dos versiones. Esa es una obra que se llama María Magdalena como la melancolía. La segunda versión se encuentra en el Museo Sumaya de la Ciudad de México y la primera versión de esa obra en la Sala del Tesoro de la Catedral de Sevilla. También en las notas del episodio voy a dejar un link a la página de Google Arts and Culture, que me parece una fuente maravillosa de información en temas de historia del arte, y así, aunque no estemos viajando, podemos conocer y acercarnos a todos esos museos que nos brindan gran conocimiento y nos enriquecen como personas y como sociedad el conocer la historia del arte. Nuestra segunda artista es Mary Cassatt. Ella es considerada como una de las tres grandes damas del impresionismo. Ella es estadounidense, sin embargo, vivió mucho tiempo en Francia y ahí es donde se desarrolló su carrera como artista profesional. A los ojos del mundo actual, es muy probable que si ves la obra de Mary Cassatt, no te llame la atención en el sentido de que te parezca revolucionaria o que te parezca feminista o que te parezca algo novedoso. Sin embargo, cuando estudiamos historia y historia del arte en especial, es bien importante como contextualizarnos en el momento de la época. La mayoría de la obra de Mary Cassatt es de madres e hijos de escenas caseras en las que están las mamás bañando a sus hijos o conviviendo. También tiene muchas pinturas en las que están mujeres leyendo y cosas así. Ahorita te voy a contar porque a pesar de que el día de hoy ese tipo de imágenes no nos parezcan de ninguna forma escandalosas, en su momento sí lo fueron un poco y tienen un mensaje y un trasfondo bastante interesante. Así que comencemos con la historia. Mary Cassatt vivió en la última mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. Ella nació en Pensilvania, Estados Unidos, y vivía en una familia acomodada en donde el hecho de viajar era parte de la educación familiar. Su padre era un agente de bolsa y su madre era muy lectora, muy estudiada y venía de una familia de banqueros. De hecho, ese amor por el aprendizaje y esa madre lectora influyó muchísimo en la obra de Mary Cassatt, y una de sus hermanas, Lydia, que también fue muy cercana, fue como su hermana amiga de Mary, y ella menciona: todo aquel que tuvo el privilegio de conocer a la madre de Mary Cassatt sabía de inmediato que se trataba de ella, que Mary había heredado su habilidad. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis sobre la importancia de la educación femenina y el impacto socioeconómico que existe. De hecho, hay estudios que afirman que mientras mayor sea la cantidad de estudios de las mujeres en una sociedad, hay una correlación directa de los niveles de desarrollo. Entonces, regresando a la historia de Mary Cassatt, ella vivía con su familia en
Pensilvania y seguido iban a vacacionar. A veces iban a Europa y conocían las ciudades, los museos, etc. Estuvo en Londres, París, Berlín, aprendió idiomas, dibujo y música. Y todo ese tipo de cosas le fascinaban. Ella le encantaba la pintura europea y ella estaba realmente descubriendo el arte gracias a sus viajes, porque en esa época en Estados Unidos todavía no había, en palabras de ella, la pintura, los estilos pictóricos todavía no estaban como tan refinados. De hecho, se dice que en la Exposición Universal de París de 1855, quienes les guste la parte de la historia del diseño industrial, conocerán la importancia de esa exposición. Y se dice que ahí ella conoció a Delacroix, Gustave Courbet, Camille Pissarro, Edgar Degas, quien después se convertiría en su gran amigo, un amigo turbulento, que ahorita más adelante les contaré más de esa historia. Ese tipo de viajes la motivan a estudiar en el Pennsylvania Academy of Fine Arts. Desde los 15 años empieza a estudiar eso, sin embargo su familia no la apoyaba, sobre todo su papá estaba totalmente en contra de que ella aspirara a ser una artista profesional. Lo que más les preocupaba eran las ideas feministas y el mundo bohemio que se fomentaba en ese ámbito. Entonces realmente no querían que ella se dedicara al arte de manera profesional. Para esa fecha, en la Academy of Fine Arts de Pensilvania, 20% de los estudiantes eran mujeres, sin embargo, la gran mayoría estaban ahí por cultura, por hobby, por gusto, y no todas o la gran mayoría no tenían aspiraciones profesionales, como era el caso de Mary, que a pesar de que su familia no estaba muy a favor, de ella siguió estudiando hasta que hubo un momento en el que ella quebró un poco con la escuela tradicional y dijo, ¿sabes qué? Yo tengo mucha sed de conocimiento, yo tengo muchas ganas de crecer, voy a ser autodidacta, y se puso a estudiar por su cuenta porque ella tenía esa como sed y prisa de avanzar más en su carrera. Aquí me importa también mucho mencionar que en esa época seguía siendo prohibido que las mujeres estudiaran en la parte de dibujo de figura humana con modelos en vivo. Entonces tenían que reservarse únicamente, tenían que limitarse únicamente a moldes o tipos de maniquís, cosas así. Para 1866 decide irse a París y su papá está de que, ¿qué? ¡Claro que no! No te puedes ir sola, eres una señorita. Entonces, si te quieres ir, pues que te acompañe tu mamá. Entonces su mamá se va acompañándola y como es mujer, Mary Cassatt, no la dejan entrar a la Escuela de Bellas Artes y logra ser aceptada por un maestro que se llama Jean-Léon Gérôme. Era muy respetado en esa época y la gran mayoría de sus alumnas eran mujeres americanas o de nivel socioeconómico bajo, o mujeres que no eran aceptadas en las escuelas de bellas artes, y él tenía permiso de ir al Museo del Louvre y hacer copias de las grandes obras maestras, que había como ciertos limitantes, no podía ir todo el mundo ahí a copiar. Entonces él tenía ese permiso y era muy buen profesor al parecer, etc. Entonces ahí empieza Mary Cassatt también como a aprender un poco más y hace amigas, entre ellas Elizabeth Jane Gardner, que después junto con ella va a seguir colaborando. En ese entonces ella estaba estudiando mucho, también en otros lugares, pintaba al aire libre en el campo, y para ese año, junto con su amiga Elizabeth, ambas son aceptadas por primera vez en el Salón de París. Seguramente si han escuchado o conocen un poco de la historia del arte de los impresionistas, siempre se habla del Salón de París y el Salón de París, y es que el Salón de París era lo máximo. Era antes el arte, ahorita está mucho más democratizado que antes, y digamos que entrar o ser aceptado en el Salón de París era como darle validez a tu trabajo artístico y era lo que te permitía hacer una carrera o no. Sin embargo,
Ya para esas épocas el ambiente del arte estaba cambiando y ya empezaban a surgir algunos artistas más radicales como Courbet o Manet que querían romper con la academia tradicional que es el Salón de París. Los impresionistas estaban en sus primeros años de formación y estaban así como averiguando y entrando en camino. De hecho, el término de impresionistas originalmente era despectivo. 4 años después de que esas cosas están pasando, inicia la guerra franco-prusiana y Mary tiene que regresar a Estados Unidos. En esa época su papá le da un apoyo económico básico como para su manutención. Sin embargo, no le da nada de dinero para sus materiales de arte y ella está en ese continuo dilema de querer trabajar de su arte y querer hacerlo sostenible, querer monetizarlo para poder ser independiente y poder seguir pintando. Expone en una galería de Nueva York en la cual recibe muchísimos admiradores, sin embargo no hay compradores. Y recuerden, los artistas no pueden vivir de aplausos, no pueden vivir de likes, necesitamos, como cualquier otra persona, un modelo de negocio, ¿no? Entonces Mary hace una huelga de pintar y deja de pintar y dice: no voy a volver a tocar un pincel hasta que tenga esperanza y ya vea como camino de cómo voy a volver a Europa. Ella siempre tenía ese llamado de que quería estar en Europa porque ahí es donde ella está rodeada de todo ese arte, de todos esos movimientos que estaban creciendo y en Estados Unidos no encontraba su lugar. Después de un rato caótico, por fin recibe un encargo de pintar unas réplicas de Correggio, un pintor italiano renacentista, y Mary dice: ¡qué feliz estoy de poder trabajar! Mis dedos pican y mis ojos lloran por ver una buena pintura otra vez. Les digo, ella necesitaba estar en Europa todo el tiempo, o sea, tenía un gran llamado allá. Para ese entonces se regresa, se va a Italia y su suerte empieza a cambiar. Una de sus pinturas, Two Women Throwing Flowers During Carnival, fue comprada en el salón, recibe una excelente acogida por toda la comunidad artística, empieza a hacerse un poco más famosa, la gente la quiere conocer, viaja a Italia, a Madrid, a Sevilla y después en Francia, donde convierte en su principal residencia. Después de otro tiempo empieza a tener ciertos conflictos con el Salón de París y empieza Mary a criticarlos con cinismo. Se decía que ella tenía un carácter fuerte y una lengua filosa. Entonces Mary Cassatt dice: las obras pintadas por mujeres eran tratadas a menudo con desprecio a menos que el artista tuviera un amigo o protector en el jurado, y ella se negaba a coquetear con los miembros del jurado para ganarse su favor. Eso lo dice Mary Cassatt. Poco tiempo después fue rechazada, envió 2 pinturas al Salón de París y fue rechazada después de 7 años continuos de estar exponiendo ahí. Entonces, para esa época, Edgar Degas, el pintor de las bailarinas, quien es considerado como uno de los fundadores del impresionismo, y su pintura es muy conocida por esta sensación de vida y movimiento. Sus pinturas de bailarinas son de lo más conocido, las voy a dejar en las notas del episodio también para que los ubiquen. Y es interesante y un buen ejercicio ver la obra de Mary Cassatt junto con la de Degas, porque ellos eran amigotes y se compartían tips, técnicas, materiales, todo eso, pero después ambos tenían carácter fuerte. Degas al parecer decían que era como muy voluble y así cambiaba de humor muy drástico, entonces también tenían muchos choques, entonces de repente eran súper amigos y después se enojaban y se peleaban y se dejaban de hablar y después otra vez eran amigos y así tenían una relación un poco graciosa, por así decirlo. Entonces Edgar Degas le invita a Mary a exponer junto con los impresionistas, que en esa época eran considerados como independientes, intransigentes, pintaban al aire libre. Su obra se caracterizaba bastante por esos colores puros, muy vibrantes, no mezclaban tanto en la paleta y tenían una pincelada suelta.
Incluso todo ese tipo de cosas despertaba la ira de los críticos y les parecía como tan radicales y tan en contra de la academia. Uno de ellos en alguna ocasión dijo que él no sabía si los impresionistas estaban afectados por alguna enfermedad de los ojos aún desconocida. Chéquense esas críticas, me encanta luego a veces como conocer lo que decían en las palabras de la época porque, no sé, tiene cierta gracia. Mary fue la segunda mujer que se unió al club de los impresionistas, que sí eran como un poco club de Toby, y ella los podía frecuentar en las exposiciones o en privado. Sin embargo, ella no podía ir a los cafés de vanguardia sin despertar demasiado alebreste, o no sé cómo decirlo, pero no era bien visto que una señorita como Mary Cassatt frecuentara a estos chicos en los cafés de vanguardia, que si estudiamos un poco historia del arte y esa etapa de los impresionistas, siempre hay cafés típicos en donde se mencionan mucho, ¿no? Entonces Mary se tenía que limitar a coincidir con ellos en exposiciones o en privado. En esa época Mary tiene un estudio y se está preparando para la exposición impresionista de 1879 y tiene algunos problemas económicos. Sin embargo, a pesar de eso, se resiste a pintar obras mediocres que sean más fáciles de vender y se enfoca en plasmar todo su talento y hacer obras de gran calidad que al final de cuentas la historia se lo celebra o la recompensa porque hizo cosas muy bellas. En la exposición terminó siendo un súper éxito e incluso ella, y ese se me hace como un gesto muy bonito, con las ganancias que obtuvo decide comprar 2 obras, una de sus amigos, una de Edgar Degas y otra de Monet. Quien Monet fue el más afectado en las críticas, fue severamente criticado en esa exposición, que hubo quien dijo que la exposición impresionista era un espectáculo de embarradura infantil. Chéquense eso. Espectáculo de embarradura infantil. De hecho, como paréntesis y detalle curioso, los críticos de arte de la época de los impresionistas como masacraron la obra de los impresionistas, la criticaron por todos lados y al final quedaron tan mal parados en la historia, o sea, ahorita vemos el trabajo de los impresionistas y lo sabemos apreciar gracias a esa como tan mala experiencia de cómo quedaron tan mal parados estos críticos que juzgaron muy rápido y muy ferozmente movimientos que estaban rompiendo con lo tradicional o con lo existente. Gracias a eso, a partir de eso, creo yo que cada vez que se critica ahora de arte y de nuevas corrientes y nuevas ideas, se tiende a ser un poquito más cuidadoso, por lo menos desde un punto de vista un poco más culto, diría yo. Se tiene cuidado de no ser tan tajante a la hora de criticar lo nuevo, porque pues quizá es falta de entenderlo. Es muy probable que lo nuevo nos genere un rechazo inmediato, pero si ya lo entiendes y entras en el contexto, puede ser que logres apreciar o encontrarle valor, aunque no sea precisamente lo que a ti más te gusta en ese momento, puedes lograr entender ese valor que tiene. Entonces, bueno, ese era un paréntesis y regresando a cómo la exposición impresionista de 1879 fue un súper éxito. Mary vendió y con sus ganancias compró obra de sus amigos también. Y también tenía otra amiga junto con su esposo que decidieron convertirse en coleccionistas de cuadros impresionistas. Entonces, con la asesoría de Mary, ellos empezaron a comprar mucho del arte impresionista que después, al día de hoy, se encuentra en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Entonces, Mary también tenía un lado que le importaba mucho llevar arte de buena calidad a su país natal. Creo que puede ser porque ella creció ahí, sintió un vacío y al llegar a Europa y ver arte tan maravilloso, ella dijo, no, o sea, yo también quiero regresar a mi tierra y llevarles, y de hecho ella también fue como coleccionista. Mucha de la obra impresionista que actualmente existe en Estados Unidos fue gracias a Mary.
Al inicio de ese segmento de Mary Cassatt, les dije que probablemente si el día de hoy vemos la obra de Mary no nos parece escandalosa. Estos episodios que son de historia del arte, sí creo que se aprecian muchísimo más, aunque ya conozcas la obra, que la vuelvas a ver mientras la escuchas en paralelo o despuesito, lo que sea, para completar la historia y que sea más enriquecedora. Los cuadros más famosos de Mary Cassatt son escenas caseras en las que muchas veces se ven madres e hijos, muchas veces son sus propios sobrinos, su hermana, su mamá. Una de las cosas que parecía escandalosa de esa época era la relación de madre-hijo, y también las mujeres de esa época generalmente salían a la calle y andaban con guantes, cosas así, y en las escenas que pinta Mary se les ve mucha piel y es así como más casero. Y también para esa época no estaba la infancia, no estaba tan protegida como la conocemos ahora. De hecho, muchos niños trabajan en fábricas y no se respetaba como esa etapa de desarrollo del ser humano, y Mary empieza como de cierta manera a hablar de eso a través de sus pinturas. También otro de los detalles sutiles que hay que notar en la obra de Mary Cassatt, que es súper importante, es que muchas veces va a plasmar a mujeres leyendo el periódico o leyendo libros, y eso habla de mujeres cultas, educadas, interesadas por lo que está sucediendo. Y también a veces la forma en cómo ella plasma las manos, que son manos activas, manos que hacen, manos que están involucradas, y como Mary estaba vetada de los cafés de vanguardia y algunos otros lugares, a través de su pintura decide enaltecer esas labores cotidianas de las mujeres en la casa. Mi obra favorita de Mary Cassatt fue el mural de la mujer moderna para la exhibición de Chicago en el edificio de la mujer, que fue un edificio construido por mujeres para mujeres. Le piden hacer una pintura mural, era como un tríptico de 3 paneles, muy estilo Botticelli, y ella decide pintar mujeres contemporáneas pasando conocimiento de una generación a otra, también mujeres recogiendo el fruto del conocimiento y la ciencia. Se ve arte, música, danza, se ven mujeres ambiciosas persiguiendo sus sueños, un estilo moderno. Sin embargo, fue sumamente criticado su trabajo e incluso su amigo Degas la criticó, y después de la exhibición los paneles fueron retirados y se rumora que posiblemente destruidos, así es que esa parte de la historia es un poco triste. Les voy a dejar en las notas del episodio links para que vean el mural de la mujer moderna por Mary Cassatt y el resto de su obra. Nuestra tercer y última artista del día de hoy, Hilma af Klint, una artista del futuro. Cuando la conocí, tengo que confesarles que me voló la cabeza, así, literal, enloquecí, y se ha convertido en una de mis artistas favoritas por lo mística y trascendental de su obra. Ella vivió de 1862 a 1944, fue sueca y pionera del arte abstracto. Hay que entender que en esa época estaban sucediendo muchísimos cambios, tanto políticos como sociales, tecnológicos, muchos avances, y ella fue pionera del arte abstracto, incluso mucho antes que Kandinsky, Mondrian, Malevich, pero la historia del arte no lo sabía. Nadie sabía, nadie lo sabía. ¿Qué? ¿Cómo? ¿En serio? Nadie lo sabía, porque a pesar de que Hilma era una pintora reconocida, ahí entraba su lado de mujer de negocios. Ella, por decir, en el día, de manera profesional, pintaba obra naturalista, retratos y acuarelas botánicas. Sin embargo, en secreto hizo una colección de más de 1000 obras abstractas, entre pinturas y anotaciones que guardó dentro de una especie de caja en un establo, y dejó estipulado en su testamento
que su obra no se mostrara a nadie hasta 20 años después de su muerte. 20 años después de su muerte. Es mucho. Y es una historia muy loca que les voy a contar. Y parte de todo ese universo y misticismo de Hilma es de las cosas que me atrapan y que me parecen súper interesantes y que lamento que hasta la fecha no he encontrado tanta información como me gustaría de ella, porque sí hay una parte en la que es muy desconocida. Sin embargo, llevo un tiempo estudiándola y en alguna ocasión decidí hacer un artículo de blog en donde recopilé imágenes y videos de su obra, así es que se los voy a dejar en las notas del episodio también para que le den una checada. Hilma estaba muy interesada en el esoterismo y ese interés aumentó muchísimo tras la muerte de su hermana. Fue de la primera generación de mujeres europeas que asistió a la Academia de Artes y a partir de 1896 Hilma af Klint se juntó con otras 4 amigas que compartían intereses y formaron un grupo llamado Las 5. Se juntaban los viernes para hacer sesiones en donde se comunicaban con espíritus a quienes llamaban los altos mandos y plasmaban en dibujos y textos sus experiencias. Durante una de esas sesiones recibieron un mensaje de un espíritu llamado Amalier y les encomendó que mostraran lo que habían visto en el mundo espiritual. Las otras 4 amigas no quisieron participar en el proyecto, sin embargo, Hilma se adentró y durante 1906 a 1915, o sea, casi 10 años, trabajó en una serie de 193 obras llamadas Los cuadros para el templo. Recuerden que estos episodios de Historia del Arte se deben de escuchar y se van a apreciar más si en paralelo buscan en internet las imágenes de referencia. En las notas del episodio ahí les estoy poniendo todo y muchísima información porque de verdad que tienen que ver sus cuadros. Yo los estoy viendo en este momento y de verdad cada vez que me pongo a observarlos alucino. Son abstractos, eso significa que no representan ninguna cosa figurativa como lo es una planta, un animal, una taza o cualquier objeto, una figura, sino que son símbolos, formas abstractas, están llenos de simbolismo, de colores. De hecho, ella asignó colores. El color azul representaba la feminidad, el color amarillo la masculinidad y juntos, si sabemos teoría del color, sabemos que la mezcla de amarillo y azul crea el color verde y el verde era la fusión de ambos sexos. En su obra también encontramos el espiral como un elemento recurrente, muchísima geometría sagrada y algunos tipos de como letras que no son letras del abecedario que nosotros conocemos y que incluso ella codificó en varios de sus cuadernos, que también hay una colección gigantesca de sus cuadernos y anotaciones que parecen poesía y arte y son hermosos, por eso los tienen que ver. Hilma af Klint está interesada en mostrar una dimensión espiritual de la existencia. Consideraba que hay algo más allá de lo que el ojo puede ver y lo plasma en sus pinturas de gran formato. De hecho, hay una serie que se llama Los 10 Grandes y es espectacular. También una cosa que juega muy importante en el arte es la escala y siempre que la escala de la obra está ya sea o muy grande o muy pequeña nos transmite un mensaje diferente y es parte de cómo los artistas están comunicándose con nosotros a través del arte. En su obra resaltan elementos recurrentes como círculos concéntricos, óvalos y espirales. Las temáticas que aborda eran de aspecto metafísicos como la dualidad, materia y espíritu, lo femenino y lo masculino, la totalidad del cosmos, el origen del mundo. También tiene una serie de cisnes en donde realmente ves tensión, energía, hay una comunicación, es que me cuesta mucho trabajo explicarle solo con palabras, por eso sí, de verdad, aunque lo diga demasiadas veces, tienen que ver su obra porque es abstracta y porque está comunicando mensajes de otra naturaleza. Para mí me hablan, o sea, yo veo demasiada energía y demasiada comunicación a través de estas manchas, pinturas, símbolos, colores.
etc. Hilma vivió en tiempos en donde fue testigo de avances tecnológicos como los rayos X y las ondas electromagnéticas. Ella, al igual que sus contemporáneos, veía estos avances como una evidencia que existen otras dimensiones, cosas más allá del ojo humano. Es que simplemente imagínatelo, vivir en una época en donde esas cosas empiezan a ser posibles. Influida por las corrientes espirituales de la época, particularmente el espiritismo, la teosofía y la antroposofía, en 1925 abandonó la pintura por completo para dedicarse a los estudios teosóficos y murió en un accidente en 1944 a los 82 años de edad. Tras de ella dejó una serie de más de 1000 trabajos entre pinturas y notas, en donde desarrolló un lenguaje abstracto para modelar lo invisible y una dimensión espiritual. En esos cuadernos también ella imaginó cómo sería la exposición de todas esas obras que estuvo realizando gracias al mandato del espíritu que la contactó y que le pidió que hiciera todas esas obras como un mensaje para el mundo del futuro, y que en su testamento ella expone que no se pueden mostrar hasta después de 20 años. Sin embargo, después de su muerte, ella, en sus notas, deja planeada esa exposición en un tipo de edificio espiral. Recuerdan que la espiral era uno de los temas recurrentes de su obra, en donde se van recorriendo y viendo todas esas obras de forma que va creciendo la espiral y subiéndose, alzándose hasta el cielo. Y adivinen en dónde se expuso la obra de Hilma af Klint: en el Museo de Guggenheim de Nueva York, que justo es un edificio en espiral que a ella no le tocó conocer. La exposición Hilma af Klint Paintings for the Future en el Museo de Guggenheim de Nueva York durante el año 2018 y 2019, finales del 2018, rinde homenaje a esta maravillosa artista, madre del arte abstracto, mucho antes que sus grandes exponentes conocidos por todos como Kandinsky, Malevich o Mondrian, entre otros. Así es que de verdad los invito a que vean estas pinturas, que son una ola de colores: lavanda, naranja, rosa, círculos, espirales, líneas y símbolos, misticismo, energía. De verdad es alucinante. No tengo nada más que decir, tienen que verla. Ayuda a otras personas en su proceso creativo. Si te gustó este episodio, compártelo con ellas. Estoy segura te lo van a agradecer. Y si quieres ayudarme a mí, deja tu review sobre qué te pareció este podcast. Lo aprecio mucho. Transmitiendo desde la caja sonido. Gracias a ti por estar aquí y permitirme acompañarte en tu trayectoria artística. Gracias a Skillshare por su patrocinio y a Bisbee por hacer magia en la edición. Soy Ana María BJ y te invito a seguir conversando conmigo sobre estos temas en mis redes sociales: Instagram, @AnaMariaMJ_. Nos escuchamos pronto y recuerda, sigue creando.